En honor al tiempo, ya vamos a comenzar. Entonces, hola con todos. Soy Doménica Bastidas, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias por participar y asistir a nuestra primera semana interuniversitaria de Psicología 2020, que hemos organizado con el apoyo de varias universidades del Ecuador. Creemos que de esta manera diversos profesionales de la salud mental podrán expresar sus conocimientos y experiencias a futuros psicólogos y personas interesadas en este campo de la ciencia tan único. Queremos darle la bienvenida a nuestra ponente Agustina Jiménez. Agustina tiene un máster y posgrado en psicoanálisis y psicopatología de la Universidad de Barcelona, con formación en sexualidad humana. El día de hoy, Agustina nos presenta el tema sexo y sexualidad, marcando la diferencia. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el tema, lo pueden hacer mediante la opción de chat, Q y A, alzando las manos al finalizar la charla. Estas serán respondidas en los últimos 20 minutos. Hola Agustina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte como invitada, compartiendo sobre un tema de la psicología y de la salud tan importante. Muchas gracias, muchísimas gracias y hola a todos los que están conectados. La verdad que estoy muy contenta de poder participar acá, porque bueno, no sé si, no creo que sepan, pero quizás hay alguien conectado que lo sabe. Mi familia vivió durante 4 años en Ecuador, en Quito, y la verdad que le tengo muchísimo cariño, o sea, es un país que amo como si fuese mío, o sea, no soy ecuatoriana, soy argentina, pero siento que hay un pedazo grande de mi corazón allá y ojalá que pronto pueda ir porque la verdad es que lo estoy deseando mucho hace un tiempo y ahora con todo esto de la pandemia es, bueno, casi imposible. De hecho, tengo a mi cuñado que es ecuatoriano, novio de mi hermana, entonces es como muchas cosas que me ligan a Ecuador y por eso les digo y les repito, para mí es un honor enorme poder estar acá y más compartiendo el gusto que me imagino que todos tenemos ahí, que es la psicología. Hoy les voy a presentar un tema exclusivamente de sexología. Soy sexóloga clínica también, ahora les voy a contar un poquitito más. Y creo que está bueno, me encanta que sea dirigido a alumnos porque viste, cuando uno habla con los otros profesionales y demás, siempre es muy enriquecedor, ¿no? Pero yo creo que se aprende mucho de los estudiantes, porque los estudiantes son los que realmente en realidad nos enseñan a quienes estamos del otro lado. Yo fui mucho tiempo profesora también, entonces realmente para mí es muy lindo poder dar esta charla hoy y espero que sirva, espero que les guste y si les parece bien, ya somos un montón, qué lindo. Si les parece bien, arrancamos, ¿sí? Les voy a empezar a compartir pantalla, hice un PowerPoint a modo ilustrativo con un par de cosas, y yo voy a ir hablando, sería bueno y les recomiendo si quieren ir tomando notas, porque quizás, nada, después yo hablo un montón, ya se deben haber dado cuenta que hablo un montón, entonces quizás después tienen dudas y se olvidan, entonces por ahí está bueno ir tomando nota. Yo al último les voy a dar mi mail también por si necesitan que yo les haga llegar el PowerPoint, se los envío con todo gusto, porque lo hice para eso, para poder compartirlo con ustedes, así que también lo puedo poner a disposición para que lo puedan tener, ¿sí? Dicho esto, si les parece bien, arrancamos. Ahora comparto pantalla y empezamos. Bien. Ahí está. Dome, ¿me haces? Ok, si lo ves bien, si estás viendo bien. Perfecto. Bien. Ahora lo voy a poner un poquito más grande a esto. A ver, así. Bueno, me fui para otro lado. Bien. Sexo y sexualidad, marcando la diferencia. ¿Por qué decidí ponerle este título? Muchas veces confundimos lo que es la sexualidad del sexo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de sexo creemos que estamos hablando de sexualidad y cuando hablamos de sexualidad creemos que estamos hablando de sexo. Y en realidad son conceptos distintos y la idea es justamente hoy poder marcar esta diferencia y poder empezar a hablar con propiedad y empezar a hablar como desde un lugar más desde el conocimiento. Son temas de lo que lamentablemente, yo vivo en una provincia de Argentina que es súper conservadora, entonces siempre es como mala palabra decir esto, ¿no?
Entonces, bueno, nada, hoy la idea justamente es empezar a romper un poquito estos tabúes y entender que es muy necesario hablar de estos temas. Está bueno tomar conciencia de lo que son estos temas y, como les decía recién, empezar a hablar con propiedad y con la cabeza bien en alto cuando hablamos de estas temáticas, ¿no? Porque muchas veces, como les decía recién, como mala palabra. No, en realidad es parte de nuestra vida y la idea hoy es poder compartirles un poco esto. Bien. Yo soy Agustina Jiménez Perry, soy licenciada en psicología, estudié acá en mi provincia, en Salta. Cuando me recibí me fui a vivir a Barcelona un año, me fui a hacer una maestría y un posgrado. Como era un día más que es de cursado, decidí hacer las dos cosas, entonces hice la maestría y el posgrado, ya que estábamos. Ahí me empecé a formar en sexualidad humana y después cuando regresé a Argentina decidí empezar a formarme más en sexualidad humana. Es algo que me apasiona, que me encanta. Entonces hice distintos cursos y bueno, me fui formando principalmente puse ahí en la SASH, que es la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, pero también me he formado en otros lugares, ¿no? Y bueno, y estudié la maestría, que en realidad es una carrera de sexología clínica en la Universidad de Valencia. Eso me habilita a trabajar en consultorio como sexóloga clínica y también en lo que es educación sexual, ¿sí? Bueno, muy breve ahí la descripción, espero que más o menos esté clara. Vamos a empezar con el primer concepto, que es, yo lo planteé así, ¿no? Como sexo y sexualidad, dos caras de la misma moneda, porque muchas veces, como les decía, es como que tendemos a asociarlos directamente, y en realidad son conceptos distintos. Entonces creo que está bueno entender que no es una misma moneda, son monedas distintas, pero digamos que del mismo tipo, si se quiere, ¿sí? Bien. Sexualidad. A ver, término muy abarcativo. La sexualidad tiene que ver con la cultura. ¿Por qué digo esto? Tiene que ver con la construcción social que nosotros tenemos acerca de nuestra sexualidad. Va a incluir distintos aspectos de nuestra vida, no únicamente el sexo, sino que también incluye nuestra manera de presentarnos ante el mundo, nuestra manera de expresarnos, nuestro género, nuestro rol de género. Vi que hoy tenían una ponencia de género, entonces no quiero ir mucho a esos temas porque imagino que ya los están manejando, pero la idea es entender que en realidad la sexualidad es mucho más abarcativa, es dinámica, es decir, que va cambiando a lo largo de la vida. La sexualidad que hoy, como hoy nos definimos, quizás no es la misma de hace 10 años atrás, ni la de hoy es la misma de dentro de 20 años. La sexualidad es algo que a medida que vamos creciendo va cambiando, se va modificando, es dinámica, ¿sí? Durante mucho tiempo es algo que se trató de domesticar, en el sentido de que teníamos que, vamos a hablar como generalizando, ¿sí? Como que la mujer, lamentablemente, siempre más tachada, más anulada respecto a la vivencia de la sexualidad, y el hombre por ahí con mucha presión respecto a la vivencia de la sexualidad, como que el hombre siempre tiene que estar disponible, dispuesto, en todas, ¿no? Y la mujer únicamente cumpliendo un rol en la casa, o ahora sí, muy insertada más en el mundo laboral, pero como que siempre hubo esa presión, como que siempre hubo este intento de domesticar la sexualidad y llevarla para determinado lugar. Con distintas creencias obviamente negativas al respecto, ¿no? Como les decía, es como hablar mal, decir la palabra sexualidad. En realidad la sexualidad es nuestro modo de presentarnos en el mundo. Desde antes de nacer somos seres sexuados, es decir, que ya nacemos con una sexualidad. Incluye nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro pensar, nuestro sentir, ¿no? La sexualidad es nuestra forma de presentarnos. Tiene que ver con la cultura, les aclaro esto, por una cuestión de que la sexualidad en distintos lugares está visto de otra manera, no es que vamos a todos tener los mismos conceptos de sexualidad, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a marcar la diferencia con lo que es el sexo, que el sexo es, bueno, un poco más complicado hablar del sexo porque el sexo incluye miedos y prejuicios muchas veces. Nos referimos a sexo con el encuentro cuerpo a cuerpo con otras personas, o con otras, depende cada uno,
con otras personas, no tiene que ver, ojo con esto, después lo voy a ampliar este concepto, pero no tiene que ver únicamente con penetración, eso vamos a verlo más adelante, tiene que ver con el decidir compartirme con otra persona o autosatisfacerme a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Tiene que ver más con yo puse biológico, pero me refiero más a lo instintivo. Y con lo biológico en el sentido de que el sexo es macho o hembra. Después, más lo cultural, o sea, la sexualidad tiene que ver con el rol de género, el género que elijo, ¿no? La orientación sexual, todo eso tiene que ver con la sexualidad. El sexo tiene que ver más que nada con macho, hembra y lo instintivo, ¿no? El decidir compartir con alguien más o conmigo mismo. ¿Por qué pongo que tiene muchos miedos y prejuicios? Porque muchas veces, y durante muchísimo tiempo, inclusive hoy en día, siglo XXI, año 2020, y con una pandemia de por medio, seguimos teniendo muchos prejuicios al respecto, ¿no? Y muchas veces, muchas presiones en el sentido de que, por ejemplo, una persona a los 20 años, por ejemplo, no tuvo relaciones sexuales aún y quizás hay presiones de grupo, hay presiones de la familia, o si la familia se entera, eso está mal visto. Entonces es como recaen muchos prejuicios al respecto del sexo, pero no deja de ser algo biológico y una de nuestras necesidades biológicas también, ¿sí? No lo vamos a limitar únicamente a la reproducción, porque no es únicamente reproducir, el sexo siempre debería ser placer. Antes que reproducción, placer, ¿sí? Bien. Si yo hablo muy rápido, yo estoy acostumbrada a hablar muy rápido. Si hablo muy rápido, ustedes me avisan, ¿sí? Porque por ahí yo arranco y no paro. Bien. Continuamos. Acá pongo, la sexualidad se aprende. Y sí, como todo, la sexualidad también se aprende. Nadie nace sabiendo absolutamente nada. Entonces, es fundamental qué vamos a pensar nosotros respecto a la sexualidad. ¿Cuáles son las creencias que tenemos respecto a la sexualidad? Si se juegan estos factores psicológicos que les decía recién, de las presiones, de los prejuicios, de los miedos, es muy importante la educación sexual. Con educación sexual no me refiero únicamente a la educación que se puede dar en casa, sino también desde el momento que nacemos, como les decía, nosotros nacemos siendo seres sexuados, ¿no? Entonces, desde el momento que nacemos, nosotros deberíamos recibir educación sexual. Por ejemplo, cuando un niño dice no, porque estoy jugando a atraparlo y hacerle cosquillas, y el niño me está diciendo no, yo tengo que parar, porque algo me está diciendo no quiero, y está aprendiendo a poner un límite. Eso también es educación sexual. Nosotros asociamos la palabra educación sexual a hablar de los genitales o a hablar de sexo, y en realidad educación sexual es algo mucho más abarcativo que debería estar presente en todas las casas, en todas las escuelas, y como digo, educación sexual también es algo que aprendemos lamentablemente muchas veces por la pornografía, que a veces aprendemos por grupo de pares, y lo ideal sería poder aprenderlo de un profesional o de una fuente más o menos segura, ¿no? No tanto por ahí de quienes tienen menos experiencia que nosotros, quizás, ¿no? Porque mal aprendemos cosas, de repente estamos aprendiendo cualquier cosa, ¿no? No estamos aprendiendo de una fuente segura. Las perspectivas van cambiando, como sabemos, hoy en día, si bien todavía seguimos con muchos prejuicios respecto al sexo y a la sexualidad, es algo que por suerte va cambiando, vamos evolucionando. Poco a poco son temas que están más permitidos, si no yo no estaría dando esta charla acá, o sea, estaríamos hablando por ahí de otra cosa, sin desmerecer nada de la psicología, porque soy psicóloga y amo mi carrera, pero me da mucho gusto poder estar hablando de sexualidad hoy, ¿no? Qué bueno que se haga este espacio. Por eso digo que las perspectivas van cambiando, esto va evolucionando, vamos poniendo nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? Y como todo se aprende. No hay receta mágica, el que la busque no la va a encontrar. Eso de los tips, a ver, tirame un tip para el sexo oral, o tirame un tip para el sexo anal, o tirame, es algo que a mí siempre me preguntan. Y en realidad, como todo se aprende, cada uno tiene sus técnicas. Ustedes son todos estudiantes, o la gran mayoría estudiantes. Les aseguro que a algunos les resulta más fácil estudiar por la noche, a otros les resulta más fácil estudiar por la mañana, a otros les resulta más fácil estudiar por la tarde.
a otros desde un libro, a otros desde una tablet, cada uno tiene su forma. Entonces, la idea de la sexualidad es ir aprendiendo al ritmo de cada uno. Paciencia con esto, porque no tenemos que ser como los demás, porque la sexualidad, además de ser dinámica, también es única, es personal, es individual y cada uno tiene una vivencia totalmente distinta. Disfrute. ¿Por qué? Porque la idea es que vivamos nuestra sexualidad a pleno, sin prejuicios, sin tabúes y sobre todas las cosas con consenso. Que si digo que no, es no. Y si digo que sí, quiero que la otra persona diga que sí antes de hacer algo, ¿no? Creo que la idea de la sexualidad es disfrutarse, no padecerla. Entonces, poder ir en pos de ese objetivo. ¿Estamos? Bien, continuamos. Bien, conocer tu sexualidad es conocerte a vos mismo o a ti mismo. Yo a veces hablo como muy argentina, perdón. Es importante ver, como recién les decía, la información que estamos teniendo respecto a la sexualidad, de dónde estamos aprendiendo, de qué fuentes, porque esa información va a moldear lo que pensamos y va a moldear nuestro sentir indirectamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables con esto, ¿sí? Bien, es importante conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras sensaciones, conocer nuestras emociones. Espero que todos ahí, o la gran mayoría por lo menos haga terapia, porque es un espacio de escucha donde uno puede permitirse empezar a conocer nuestro sentir, nuestras emociones, nuestro cuerpo, empezar a vivenciar. Nuestro cuerpo es parte nuestra, entonces somos las personas que más lo tenemos que querer, más lo tenemos que cuidar, y para eso es muy necesario conocernos, ¿sí? Bien, con el tiempo todo va cambiando. ¿Por qué? Lo que me gusta hoy, quizás no me guste dentro de 20 años. Lo que me gustaba a los 5 años, quizás no me gusta ahora. Todo va cambiando. Y la sexualidad no es ajena a esto, ¿sí? La sexualidad cambia. Y tenemos que ir adaptándonos a nuestros cambios y por eso es importante ser más receptivos y perceptivos a lo que nos va pasando, ¿sí? Estar atentos. Y no limitar la sexualidad a la reproducción. Como les decía recién, la sexualidad tiene que ser vivenciada desde el placer, desde el disfrute, no únicamente a la reproducción. Es hermoso, el día de mañana uno quiere ser madre, padre, por supuesto que sí, pero creo que también está bueno poder disfrutar desde otro lugar. Porque nos educan para tener hijos, pero no nos educan para disfrutar del sexo. Entonces la idea es poder hoy empezar a quizás ampliar un poco esta mirada y decir, bueno, no, el sexo también tiene que disfrutarse, sin la necesidad única, plena de la reproducción. Esto por ahí está muy moldeado por el tema de las religiones y demás, ¿no? Que no estoy criticando ninguna religión, ni mucho menos, porque cada religión la respeto mucho, pero sí muchas veces nos hacen sentir culpables por disfrutar del sexo, y la idea es que, bueno, nada, no haya culpas, es una parte más de nuestra vida, ¿no? Bien, continuamos. Les traje a 3 aliados de la sexualidad. Hay muchos aliados, pero hoy les traje 3 para no aburrirlos, y para que los empecemos a usar a nuestro favor, ¿sí? Tomen nota de esto. Bien. En primer lugar, la información. A veces la información está plagada de mitos, de falsas creencias, de muchas cosas. Yo después al último les puse ahí mi Instagram. Yo en Instagram trato de derribar los jueves ciertos mitos o tabúes o falsas creencias de la sexualidad, y pueden ahí escribir y vamos derribándolos entre todos, y está bueno, se hace un intercambio copado, chévere, digamos. Entonces por ahí está bueno para empezar a pensar estos mitos o falsas creencias que estamos teniendo. Bueno, el momento que recibimos datos, así como cuando recibimos información de lo que estamos estudiando para rendir una materia, nosotros primero lo procesamos y después lo transformamos a partir de nuestras experiencias previas, de nuestros conocimientos previos. Personas de, no sé, tercer año de la universidad, en primer año vieron el concepto, por ejemplo, de emoción, y en tercer año les enseñan otro concepto que tiene que ver con la emoción. Ustedes ya lo tienen incorporado a este concepto, y sin querer queriendo, inconscientemente, ya ustedes al tenerlo incorporado saben de lo que están hablando en tercer año, ¿no? Lo mismo pasa con esto. A veces traemos conceptos que los tenemos como incorporados,
pero no nos damos cuenta que a veces esos conceptos y esa información no estuvo bien incorporada. Entonces también está bueno rever la información que traemos con nosotros para poder decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a empezar a transformar y a procesar esta nueva info que nos va llegando, ¿no? Y más que los tiempos van cambiando y nosotros también. Bien. Cambiar una idea puede cambiar tu sexualidad. Tiene que ver un poco más con esto que les decía recién. En la medida que nosotros sigamos pensando como en prejuicio, tabú, en ese plan, y bueno, vamos a continuar con esto. En cambio, si cambiamos una idea respecto a esto, y cambiamos, por ejemplo, la idea de tener sexo únicamente para la reproducción y empezar a tener para el disfrute, quizás nuestra idea de sexualidad vaya cambiando y nuestra propia sexualidad vaya cambiando. Entonces la información tiene que ser nuestra primera aliada de la sexualidad. Bien. Creatividad. Esta es bárbara, está buenísima hablar de esto. La creatividad va a agregar un ingrediente extra, ¿sí? La creatividad va a agregar como una pizca de color, por eso puse ese cerebrito lleno de colores, ¿no? Una pizca de color y de emoción, quizás cuando hablamos, por ejemplo, de una relación de muchos años, yo atiendo en consultorio parejas también, yo hago clínica, y en el consultorio veo parejas. Y para esas parejas particularmente, que llevan muchos años, que hay mucho aburrimiento, es fundamental el efecto sorpresa. El salirse de la rutina, el experimentar cosas nuevas, el proponer planes distintos. Todo eso es fundamental. Y eso lo tenemos a partir de la creatividad. En otro momento les contaré más sobre el tema del deseo, porque es un gran tema. De hecho, no sabía si hacer este tema o hablar del deseo, pero me parecía que esto era más abarcativo. Pero en cuestiones de deseo hay que saber principalmente que el deseo no es espontáneo. El deseo hay que fomentarlo. Si una pareja convive durante, no sé, 30 años, les aseguro que el deseo no va a ser el mismo. Y no va a surgir, no es que uno se levanta por la mañana, ¡ay, qué deseo que tengo! No, al deseo hay que fomentarlo, hay que empezar a ejercitarlo, y la creatividad tiene que ser nuestra aliada para eso. Empezar a pensar en cosas nuevas, en cosas distintas, estar atentos a las necesidades de la otra persona, ¿no? Y la creatividad va a ser nuestra forma de expresarnos. Y el tercer aliado es la flexibilidad. Les puse estas palmeras para contarles algo. A ver, ustedes tienen la suerte de estar más cerca del mar que yo, que vivo en medio de todos los cerros. Ustedes sé que son de distintos lugares, pero bueno, están más cerquita de la playa, así que es como que se me ocurrió esto. Vieron que cuando están en el Caribe, vamos al Caribe ya, no estamos yendo ahora, al Caribe los estoy llevando, de repente hay una tormenta, hay una tormenta fuerte, y uno lo mira desde el balcón de su habitación, y las palmeras que más resisten la tormenta y que al otro día cuando sale el sol siguen en pie, son las palmeras que son flexibles, que van y vienen y no se rompen por la flexibilidad que tiene. En cambio, una palmera que es rígida, se rompe al instante con una tormenta, ¿no? Entonces, creo que está bueno para graficar la importancia de la flexibilidad en la sexualidad. Para adaptarnos a cambios, porque la sexualidad, como les decía, va cambiando, la vida nos va cambiando, los pensamientos nos van cambiando, las parejas quizás van cambiando también con todo eso, a veces estamos solos y también hay que adaptarnos a eso. Entonces, las palmeras más fuertes siempre son las más flexibles. Obvio que es necesario tener un orden siempre, porque necesitamos organizarnos básicamente, pero está bueno poder adaptarnos a los cambios. Y tener un equilibrio entre esta firmeza y la flexibilidad, para poder tener un orden, pero también para poder ser pacientes con nosotros mismos en el momento que surja algún cambio. ¿Estamos? Bien. Acá hay dos palabras, yo puse dos nada más, pero me surgen muchas, porque en el consultorio yo escucho de todo. Siempre y nunca son grandes obstáculos. Siempre me dicen, y yo pregunto algo en el consultorio, por ejemplo, ¿y en qué momento vos decías a tu pareja? Nunca. ¿Cómo nunca? O sea, nunca, nunca. O me dicen siempre. ¿Qué es siempre? Decir siempre o decir nunca es como no decir nada, porque básicamente no están dando la información, ¿no?
Lo mismo pasa con el tema de los conceptos de normal, anormal. ¿Es normal para mí tal cosa? No, a ver, ¿qué es normal, no? No existe. O sea, tratar de estos conceptos, ir sacándolos porque nos van a impedir muchas cosas en la vida. Bien. La importancia de la autoexploración. Lo voy a poner brevemente a esto, porque, bueno, no quiero extenderme un montón porque después para el último tengo ahí un par de ejercicios. No hace falta que se paren y se pongan a hacer gimnasia, quédense tranquilos. Es simplemente ejercicio para que ustedes tengan en cuenta a la hora del sexo. Entonces no quiero como atosigarlos con tantos conceptos ahora, pero sí quiero nombrar esto, lo importante que es conocerse para aprender a disfrutar, ¿sí? Bien, tocarse y aceptarse. Qué mito enorme y qué tabú enorme el tema de la masturbación, ¿no? Muchas veces es algo de lo que no se debe hablar, no se deben tocar, no se debe hacer, es algo que las mujeres no hacemos porque eso es para hombres, o sea, muchas cosas respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, para saber qué nos gusta y qué queremos y qué necesitamos, es importante conocernos. ¿Y cómo nos conocemos? A partir de la autoexploración, ¿sí? La autoexploración, como saben, empieza en la infancia. Muchas veces en la infancia aparece este tema de la autoexploración, más que nada no como autoexploración o para ver qué me gusta, sino para identificar esta diferencia de los sexos, ¿no? En ese momento que los niños descubren que su genitalidad es distinta a la de su hermanita o su hermanito, y dicen, ¿por qué yo tengo algo que este no tiene? ¿O por qué yo no tengo lo que el otro tiene? ¿No? Entonces empezamos con este tema de la exploración y empezar a tocarnos, y eso va generando que se va repitiendo después en otras edades, y muchas veces después se vive con mucha culpa el tema de la masturbación. Y eso después trae un problema gigante, que son las dificultades a la hora de tener sexo. Por ejemplo, una persona que llega con eyaculación precoz, bueno, hay muchos factores que tienen que ver con eyaculación precoz, pero uno de ellos quizás, yo indago mucho en el tema de cómo aprendió a masturbarse. Y por lo general son personas que lo tenían que hacer muy rápido para que nadie los encuentre, que lo hacían con culpa, y eso influye en su sexualidad adulta. Entonces, qué importante no vivirlo con culpa. ¿Es algo que lo tenemos que hacer en privado? Por supuesto. Es algo que, bueno, si la otra persona decide ver, que vea. Pero, digamos, por lo general es algo que lo hacemos cuando estamos únicamente con nosotros mismos, y es algo que nos va a permitir aceptarnos y conocernos. Y poder identificar qué me gusta, qué no me gusta, y después transmitirlo a una persona con quien decidamos compartirnos. Si es que decidimos compartirnos, quizás solo estamos bien, ¿no? Bien. Sexo versus penetración. Esto también lo puse breve, pero quiero hacer esta gran diferencia, la quiero marcar. Chicos, yo les quiero decir que yo estaría un día entero hablando de todas estas cosas con ustedes. Pero bueno, el tiempo obviamente es limitado, entonces no, es como que, perdonen que haga así tantos cambios de tema, pero necesitaba como transmitir la mayor cantidad de información posible en poco tiempo. Así que la idea es que vayan registrando todo lo que les digo. Bien. Sexo versus penetración. Rompamos con el falocentrismo. Tenemos la idea de que el sexo es sinónimo de penetración. Y no, señor, el sexo no es sinónimo de penetración. El sexo tiene que ver con algo mucho más amplio. El sexo incluye caricias, incluye besos, incluye toqueteos, incluye froti, incluye millones de cosas, ¿no? El sexo no es únicamente penetración. El falocentrismo es una idea que nos vienen a imponer sin querer queriendo, el tema de nuestra cultura, de la sociedad, ¿no? De esto de que necesitamos un pene para estar completas, por ejemplo, las mujeres, ni hablar de que la homosexualidad está vista como algo terrible. Entonces, ¿qué onda? Si dos mujeres deciden estar juntas y tener relaciones sexuales, ¿no están teniendo sexo si no hay penetración? Raro, ¿no? Y la penetración, ¿siempre es sexo? No, porque muchas veces hay casos de violaciones, por ejemplo, que hubo penetración y no fue vivido como sexo, porque no hubo placer, porque no hubo consentimiento, porque no hubo un montón de cosas que son importantes que haya en el sexo.
principalmente el consentimiento. Voy a salir esto que me aparece en la pantalla. Bien. Entonces, creo que es importante poder diferenciar estos términos, estos conceptos. Sexo y penetración no son lo mismo, así que rompamos con este falocentrismo de que necesitamos un pene y una vulva o una vagina para que haya sexo. No, el sexo es más amplio. Si yo les pregunto, ¿en qué momento ustedes perdieron la virginidad? Me van a hablar del primer encuentro sexual, del momento que hubo penetración, no del primer encuentro sexual. No me van a decir en el momento que me besé y sentí placer y sentí tal cosa. No, me van a decir en el momento que hubo una penetración, ¿no? Entonces, qué bueno poder empezar a romper con esto, con este falocentrismo que está tan impuesto. Bien. Bien, llegamos a la parte de los ejercicios. Los 5 sentidos que nos permiten el placer. Como sabemos, tenemos 5 sentidos. Estos 5 sentidos tienen que ser nuestros aliados también. No los puse como aliados porque lo iba a diferenciar ahora, pero son nuestros principales aliados. Esos 3 aliados que les conté hace ratito, la flexibilidad, creatividad e información, antes de todo eso está esto. Nosotros tenemos 5 sentidos que nos permiten conocer el mundo, que nos permiten ver qué está pasando a nuestro alrededor, que nos permite conectarnos, que nos permite todo lo que hacemos en el día, estamos todo el tiempo usando nuestros 5 sentidos, ¿no? La idea es empezar a utilizarlos a favor del sexo. Bien, ¿cómo hacerlo? Ahí les va. A ver, en primer lugar, el tacto. Ustedes no sé si sabían, pero aproximadamente tenemos 2 metros cuadrados de piel en el cuerpo. O sea, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Tenemos partes que son más sensibles, que por ejemplo son las llamadas zonas erógenas, que no sé si, de verdad les digo, si les digo en serio que me quiero quedar 2 días hablando de todo esto es porque tengo muchas cosas para hablar. Bueno, las zonas erógenas son partes de nuestro cuerpo que nos permiten disfrutar más, nos permite tener más placer, son zonas más sensibles que tenemos en distintos lugares, el cuello, el lóbulo de la oreja, a veces los pies, eso es súper particular e individual, cada uno tiene su zona erógena. Y a veces son menos sensibles a algunas otras zonas, pero que también nos pueden posibilitar tener placer, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio que les voy a proponer? Tomen nota, ¿no? No se vayan a olvidar. El ejercicio que yo les propongo es que ustedes hagan un mapa de su cuerpo, que se llama mapa erógeno. Este mapa erógeno tiene que ver con empezar a identificar qué les gusta, qué no les gusta, de qué manera, más suave, más fuerte, pellizcando, mordiendo, lamiendo, de qué manera. Y para eso tenemos que hacer un mapa de nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo, y poder identificar cuáles son las zonas y, bueno, si lo quiero transmitir a alguien más, para que después esa persona sepa qué hacer con nosotros y nuestro cuerpo. Ese es el ejercicio, yo se los dejo, espero que lo puedan hacer cada uno en casa y les sirva. Bien, en segundo lugar está el gusto. El gusto, a ver, ¿cuántas veces comieron un helado de chocolate y dijeron, qué rico helado? O comieron un cevichito, ay, che, estoy deseando ir a Ecuador para comer ceviche, o una menestra, o lo que más les guste y digan, qué rico esto. ¿No les pasa que se conectan un montón con ese sentir, con esta sensación de bienestar, de placer? Bueno, la idea es poder utilizarlo para identificar nuevas sensaciones. A veces se puede utilizar en este mapa erógeno que les decía recién, de estas zonas, se puede utilizar alimentos o distintas texturas también, para también fortalecer el tema del tacto, para agregarle un sabor extra. Se pueden hacer ejercicios de taparse los ojos, ir probando el alimento y percibir los sabores. Y también es importante, por ejemplo, tener una cena. Hay alimentos que son afrodisíacos, que no voy a entrar mucho en detalle porque de verdad se va el tiempo,
pero son afrodisíacos y ayudan mucho. Entonces, tomarse un vino, por ejemplo, a temperatura justa. Acá se toma mucho vino. Entonces, tomarse un vino con la persona que tenés al lado, con la que estás eligiendo compartirte, tomarse un vino, poder saborear después en la boca del otro este gusto, y qué sé yo, puede ser muy estimulante. Así que también se los propongo como ejercicio. No se pongan a hacerlo ahora, ¿no? Porque por más que no los vea, después lo hacen. La idea es poder empezar mediante juegos, empezar a estimular todo esto, ¿sí? Bien. El olfato. Ojo acá. Hay que recordar que el aroma corporal es natural. ¿Vieron que cuando uno identifica a las personas a veces con su aroma, que decís, te pones una remera y decís, ay, tiene olor a tal otro, que tenemos un aroma particular, cada uno tiene su propio aroma y es natural. Es fundamental la higiene antes y después de la relación sexual para poder disfrutar, ¿sí? Recordemos que la relación sexual no tiene que ver únicamente con penetración, la relación sexual puede ser muy abarcativa y no tiene que ver solamente con la penetración. La idea es poder crear un ambiente donde haya aromas distintos, donde haya, por ejemplo, estos difusores, se llama acá, no sé cómo se llaman allá, quizás igual, que prendemos los hornitos, ¿vieron? Que le ponen el incienso y que después le prende la velita y sale aroma rico. Bueno, poder hacer eso, poder darse un baño de inmersión, por ejemplo, con espuma, con aroma rico, con sales de baño, todas esas cosas también son muy estimulantes a la hora de el sexo o las relaciones sexuales. Bien, crear un ambiente lindo, bien aromático, lindo, ¿sí? Rico. El oído. Bueno, los sonidos pueden encender o apagar la excitación. Muchas veces asociamos el tema del sonido o del oído con los gemidos o con la respiración fuerte, y eso puede hacer también que nos van guiando a la hora de, ¿le está gustando? ¿No le está gustando? Nos vamos guiando a partir, ¿no?, de los sonidos. Creo que está bueno fortalecerlo a esto porque va a favorecer el tema de la desinhibición. Nos vamos a sentir más desinhibidos, vamos a poder entregarnos al placer sin tanto rollo, ¿no? Vamos a poder disfrutar desde otro lugar. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que se los recomiendo, que es escuchar una canción que a ustedes les parezca estimulante, que les parezca como excitante, que la escuchen y pueden identificar, obviamente esto en un lugar tranquilos, el ambiente dado, y se pongan a escuchar qué es lo que más les gusta de la canción. La voz, el sonido de la música, los ritmos, poder identificar si nos gusta quizás los silencios, ¿no? Poder el timbre de voz que tiene, poder identificar qué es lo de la canción que nos estimula, que nos gusta mucho. Entonces, a partir de ahí, poder llevarlo al otro plano, que tiene que ver con el sexo. Por ahí, en el momento de tener sexo, poder poner una linda canción, una linda música y empezar estos juegos, ¿sí? Bueno, por último, la vista es fundamental, porque en el cerebro ya tiene un papel fundamental la vista. Nosotros somos estamos todo el tiempo viendo. De hecho, las mujeres somos más auditivas y los hombres son más visuales, por lo general, ¿sí? No me gusta generalizar, pero por lo general. Entonces, eso también nos va sirviendo de guía, el tema de la vista. Ir viendo los movimientos que va haciendo, los movimientos que yo voy haciendo y cómo repercuten en la otra persona. Bueno, todas esas cosas son a partir de la vista. Y no sabemos lo importante que es hasta que nos privamos de ella. En el próximo encuentro sexual que tengan, que decidan tener, incluyan este juego que es ojos tapados, les digo yo. Bueno, muy básico el nombre que le puse, cada uno le pone el nombre que quiera. Pueden agarrar una corbata, pueden agarrar un antifaz, pueden agarrar lo que sea y taparse. O taparla a la otra persona que esté de acuerdo, por supuesto, para iniciar este juego. Y hacer intercambio de roles. En un momento la otra persona con los ojos tapados, después yo con los ojos tapados, y poder hacer este intercambio y empezar a hacer distintas, no sé si posiciones sexuales, pero sí
distintas formas de mantener sexo sin penetración, ¿sí? Es importante decir esto porque a veces la estimulación está en esto de no saber qué está por pasar, ¿no? Si ya sabemos que va a haber penetración, es como, bueno, ya sabemos qué pasa, digamos. Entonces, por ahí está bueno sin penetración. Para que vean lo estimulante que puede llegar a ser jugar con la vista. Bueno, les traje mucha info, así que espero que haya muchas preguntas. Estoy acá para responder. Muchas gracias. Les dejo mi Instagram, que es lic.agustinagp, mi celular, que tiene la característica de Argentina y de Salta, y mi número de celular, y mi mail, jimenezperriagustina@gmail.com, para las dudas que tengan. Estoy a entera disposición. Les agradezco muchísimo por la atención. Quiero decir que son las 18:40 justo. Nunca practico las cosas antes de decirlas, las cosas salen espontáneamente, pero quiero decir que tiempo límite, porque siempre me excedo, y hoy creo que era importante poder darle el espacio a las preguntas, así que, bueno, lo que quieran, acá estoy, voy a dejar de compartir pantalla, así nos vemos mejor, y me preguntan lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Agustina. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que pueden hacerlas mediante el chat o alzando las manos o en la sección de preguntas y respuestas. Bueno. Ya, a ver, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la virginidad y el temor a perderla? Bien, ¿qué opino sobre la virginidad y el temor a perderla? La virginidad es un concepto creado cultural y socialmente, no es por sí mismo un concepto. Ser virgen es algo virgen, un territorio virgen es una playa virgen, por ejemplo. Y en realidad estamos hablando de un territorio que es nuestro cuerpo y a veces se lo asocia con la rotura del himen, con la penetración y demás. Entonces, creo que es un concepto que en este momento yo no utilizaría. ¿Por qué? Porque genera justamente muchas presiones, muchos miedos en el momento de perderla. Es como una presión tan enorme. Creo que es innecesaria esa presión, porque en realidad, como les decía, el sexo está para disfrutarse, no para padecerlo. Entonces es como que llegamos a ese primer encuentro con penetración, que encima ya sabemos que va a pasar, estamos creando todo este momento en la cabeza y la presión y demás, que surgen muchas ansiedades de rendimiento. Entonces eso puede jugarnos en contra a la hora del disfrute. Yo sería un concepto que no utilizaría más. Creo que podemos llamarlo de otra forma, porque en realidad se asocia a esto de la penetración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si dos mujeres deciden estar juntas? Y bueno, nada, no, o sea, si no hay penetración, nunca dejé de ser virgen, digamos, si soy una persona homosexual, por ejemplo. No, sí, se perdió la virginidad, pero desde otro lugar, digamos. Por eso, tratar de evitar el uso de esa palabra. Muchas gracias. Sí, gracias. Justo también tenemos otra pregunta sobre eso, que es sobre la virginidad secundaria, y si es que nos puedes decir algo más sobre eso. ¿Qué sería la sexualidad secundaria? Nunca la escuché. Si me pueden explicar quizás un poquito más para saber de qué se trata, yo hablo sin problema. No, o sea, no dicen la pregunta, pero es sobre eso. Si es que escriben otra vez de eso, le aviso. Bueno, perfecto. A ver, ya. ¿Cómo se puede promover la normalidad de la autoexploración? Bien, normalidad es un término que no me gusta mucho. Lo utilicemos como naturalizar, ¿les parece? En vez de normalidad, normalizar, naturalizar. O visibilizar, o... Bueno, eso tiene que ver con nuestro modo de ser y de presentarnos ante los demás, y en el momento de criar un hijo, por ejemplo, poder explicar que es algo que se tiene que hacer de forma privada, que es algo que puede llegar a dar placer, pero que hay ciertas normas para respetar, porque por más que nosotros le prohibamos a nuestro hijo o a nuestra hija que se masturbe, en algún momento de cierta forma lo va a hacer. El tema es que lo va a hacer con culpa. Entonces, entendiendo que igualmente lo va a hacer, no promoverlo como, incitarlo como, no tenés ganas, igual hacelo, pero sí que en el momento que le surja esta duda o este cuestionamiento, lo puede hacer, pero cumpliendo ciertos recaudos, ¿no? De la privacidad, ¿no? De todo esto.
Ya, muchas gracias. A vos. A ver, una pregunta dice, ¿por qué el uso de juguetes sexuales la mayoría de veces resulta más placentero que realizar el acto sexual con una persona? Bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Esto tiene que ver porque asociamos a veces el encuentro con otra persona como algo con mucha ansiedad. Entonces, el juguete es inofensivo. El juguete yo lo puedo manipular, yo sé cómo lo voy a manejar y encima lo voy a llevar a donde yo sé que me gusta y cómo me gusta y le voy a dar la intensidad que me gusta. A veces se incluye dentro de la pareja y es fundamental la comunicación con la otra persona para poder decirle esto sí y esto no. Y en el encuentro cuerpo a cuerpo también. A ver, cada persona además tiene su gusto particular y hay gente que no utiliza juguetes y hay personas que sí utilizan. Yo creo que pueden darle un plus extra a la pareja y que siempre está bueno. Pero bueno, obviamente que eso es algo súper personal. Quizás poder identificar qué me está gustando a partir del uso de juguetes para poder transmitírselo a la otra persona para que también pueda ser igualmente placentero. No igual, porque nunca va a ser igual, pero por lo menos que sí se pueda disfrutar del sexo con alguien más también, ¿no? Ya. De ahí tenemos un montón de preguntas sobre como que ese tema de la virginidad, o sea, cuál sería la edad ideal para tener sexo o cuándo sabe uno que está listo para perder la virginidad. Si es que nos puedes profundizar un poco de ese tema. Perfecto, también muy buena pregunta. No hay edad ideal. Yendo un poco al psicoanálisis lacaniano, o sea, nada que ver, saltamos de una cosa a la otra, pero Lacan hablaba un poco del tema del tiempo lógico y el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico que se basa en minutos, días, horas, y toda esta cuestión. Y el tiempo lógico tiene que ver con la subjetividad de cada uno. No vamos a estar todos preparados, por más que yo haya nacido el 26 de abril de 1992 y otra persona haya nacido el 26 de abril de 1992, vamos a estar preparados de la misma manera para tener nuestro primer encuentro sexual. Porque en realidad tiene que ver con nuestras vivencias previas, con las ideas que tengamos asociadas a la sexualidad, la educación que hayamos recibido al respecto, la información que hayamos recibido al respecto, las creencias que tengamos, los prejuicios que tengamos, si esto es un tema que se habla en casa o no se habla en casa. Tiene que ver con muchos factores. Sí creo que es muy importante el tema de poder identificar qué me está pasando a mí, independientemente de lo que hagan mis amigos. Porque muchas veces lo que sucede es que se llega, no sé, a la edad de 14 años, por decirles, tiro cualquier edad. 14 años y en un grupo de amigos, de 10 amigos, 8 han tenido sexo ya en ese momento. Entonces de repente es como, para pertenecer, ustedes saben lo importante que es el pertenecer a un grupo de pares en esa edad de la adolescencia, ¿no? Entonces para pertenecer tengo que tener relaciones sexuales y quizás yo todavía, primero que no quiero, segundo que quizás ni siquiera me gustan las mujeres, tercero que es algo que no tengo ganas de hacerlo, porque psicológicamente aún no me siento listo para afrontar este momento, porque aún no sé ni cómo usar un preservativo, por ejemplo, porque, ¿no? Entonces, sí reforzar la idea de que vamos a estar preparados en la medida que tengamos ganas, que tengamos la información necesaria y que realmente lo deseemos. No porque los demás lo hacen, sino porque es una elección personal. A pesar de que hay en ese momento un rebrote hormonal muy grande y es como que sí hay ganas, digamos, pero por identificar que en realidad el sexo va mucho más allá, que es un encuentro con otra persona, que es compartirme con alguien más. Entonces, poder cuidarme y resguardarme desde ese lugar, ¿no? Que no soy ni más ni menos persona o de parte de un grupo si nos guiamos a partir de esto, por ejemplo, ¿no? Sí, gracias. A ver, tenemos muchas preguntas, pero un montón de las preguntas que ahorita también me están haciendo es de la culpa en el desarrollo de la sexualidad y como que qué pasa cuando hay padres que son, digamos, súper conservativos y que no pueden como que incentivar eso, como que apoyar eso, cómo se puede manejar esas cosas. Ok. No elegimos la familia en la que nacemos y tampoco elegimos el modelo de pensamiento que tienen nuestros padres. Tampoco es para ir a criticarlos ni para ir a tirarles una botella por la cabeza por pensar como piensan, porque cada uno piensa como piensa. Pero sí es importante entender que la sexualidad es única e individual.
que los padres ya tuvieron la posibilidad de hacer de su sexualidad como quisieron, y que nuestra sexualidad es nuestra, y nos corresponde a nosotros, más allá de la exigencia que venga de casa, que en realidad tiene que ver con un sentir personal. Nadie puede opinar de nuestra sexualidad. A mí me pasa mucho de tener pacientes por ahí homosexuales que aún no lo pueden decir en casa y nada, porque dicen, bueno, pero es que mis padres, es que mis hermanos, es que la familia, es que la sociedad, es que un montón de cosas, y en realidad es como, a ver, pero esto tiene que ver con tu sexualidad, algo que es tuyo, que no tenés por qué compartir con alguien más, forma parte de nuestra intimidad. Entonces, ser muy respetuoso con la sexualidad propia, principalmente, y con la de otra persona, porque no sentimos como esa otra persona siente. Por eso también respetar que nuestros padres piensen como piensen, que a veces no podemos cambiar eso, pero sí poder empezar a cambiar nuestra propia vivencia de la sexualidad, de nuestra propia sexualidad, digamos, ¿no? Ya. De ahí tenemos preguntas también sobre si es que el sexo y el amor van de la mano, y tenemos una pregunta sobre, antes que se me perdió la pregunta. No pasa nada. Ya, o sea, era sobre como que digamos, el sexo con amigos y como que qué tanto influye eso con como que el acto en sí. Ok, buena pregunta, muy buena pregunta, es algo que se está hablando un montón ahora. Bueno, en primer lugar, ¿cuál era la primera que...? Si el sexo y el amor van de la mano. Justamente en Instagram hice un video acerca de esto porque es una pregunta que se hace un montón sobre si el sexo y el amor van de la mano. Yo tengo mi propia teoría, obviamente hay muchas teorías de muchos tipos y son todas válidas, por supuesto, pero yo creo que sí van de la mano. Porque cuando elegimos compartirnos con otra persona, de cierta manera estamos buscando una aceptación, un reconocimiento. Si el reconocimiento no es amor, ¿qué es? ¿No? El sentirme valorado, el sentirme observado, el sentirme mirado, el tener contacto con otra persona. A ver, no me refiero al amor romántico, a de querer casarme y estar para toda la vida, pero sí, de cierta forma, es como una búsqueda de amor, de aceptación, ¿no? Que puede desencadenar en un amor romántico y quizás en una relación, quizás sí, pero quizás no. Pero siempre que estamos tratando, a pesar de que somos seres sociales y que vivimos en sociedad, creo que es como la necesidad de estar cuerpo a cuerpo con alguien más y compartirnos con alguien más. Entonces yo creo que el compartir ya es un acto de amor, de cierta manera. Y la otra pregunta era el sexo con amigos. Bueno, eso es algo súper personal. A mí me parece que tiene que ver con una elección de cada uno, ¿no? Y con la vivencia que cada uno tenga acerca de esa amistad, pero para eso es fundamental la responsabilidad sexoafectiva. Ser muy claros con la otra persona, de qué quiero, de cuál es la idea, de qué estoy buscando, de si únicamente estoy buscando eso y después te saludo y nada más, o después nos juntamos y hacemos de cuenta que nada pasó. Entonces creo que es muy importante el tema de la responsabilidad sexoafectiva antes de involucrarse con un amigo, antes de involucrarse con cualquier persona en realidad, pero más que nada con un amigo cuando corre riesgo la pérdida de esta amistad, que de cierta manera es valiosa para nosotros, ¿no? Entonces creo que vendría por ahí la respuesta, el tema de la responsabilidad sexoafectiva ante todo. Ya, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta, perdón si no puedo, o sea, si no se pudo responder todas, pero te pueden contactar por Instagram y todo, así que Claro. con eso le pueden hacer sus preguntas. Y las últimas preguntas es, ¿hasta qué punto es bueno el fetichismo en una vida sexual de las parejas? Y también algo de eso igual era, ¿cuándo un fetiche se vuelve algo patológico? Ok. Bien, fetichismo, ya la palabra es medio patológica. Entonces quizás la incursión de algún tema fetiche lo llevemos por ese lado. Quizás, no sé, no puedo tener una erección si mi pareja mujer no usa tacones, por ejemplo. Mientras no intervenga en la vida de esta persona ni de la otra persona, nada, es válido, digamos, totalmente válido. Ahora, se convierte en algo más patológico en el momento que empieza, a ver, si nos guiamos por el DSM, porque en realidad para que sea fetichismo hay que como
incluir ciertos ítems, ¿sí? Que no me voy a poner a hablarles del DSM porque me van a matar, pero hay que cumplir como ciertos ítems, ¿no? Pero principalmente es algo que se mantenga durante determinado tiempo, donde no se pueda lograr la erección ni mantenerla, llevando el tema de la erección, por ejemplo, ¿no? Que les ponía recién. Ni mantenerla, ni poder disfrutar de un encuentro sexual sin esto, y a la otra persona le resulta algo muy molesto, porque yo ahí estoy sobrepasando el límite de la otra persona. Entonces, siempre que vamos a sobrepasar el límite de la otra persona sin su consentimiento, ya estamos hablando quizás de algo más patológico. Una más hagamos, una pregunta más y ya. Unita. Ya. A ver, última, y ahora sí, sorry si no se pudo responder todas las preguntas, intentamos unirles, pero son bastantes, entonces se nos acaba el tiempo. No hay problema. A ver, nos están preguntando también sobre el manejo de la información sobre la sexualidad en redes y también sobre como que dónde se saca la gente la información sobre la sexualidad en general. Bien, wow. Hoy en día con el exceso de información y el bombardeo de información que estamos teniendo, es algo que está a veces, nada, que excede nuestro control y más que nada con personas que tienen hijos y demás, es como un tema bastante complicado, por eso es tan importante el tema de la supervisión y el empezar a hablar en casa antes que los chicos descubran por otro lado las cosas. Porque, a ver, ¿qué intuyo yo siendo una niña, por ejemplo? Que si no se habla de eso en casa es porque es algo malo. Entonces yo ya asocio la sexualidad con algo malo y que tengo que aprenderlo por otro lado, ¿no? Entonces, voy a las redes, o voy a Google, o voy a otro lado y me pongo a googlear, no sé, ¿a los cuántos años tengo que perder la virginidad? Y me parece cualquier cosa. O sea, no sé, quizás me parece un comentario de alguien que tiene 10 años, alguien que tiene 50, alguien que... Entonces, creo que es importante poder buscar fuentes seguras, confiables y que sean de profesionales. Que las personas que sean divulgadoras de información sobre sexualidad sean profesionales. Hay muchos youtubers y demás que están hablando sobre el tema de la sexualidad muy abiertamente y por ahí tienen información que yo digo, ay, por Dios, ¿por qué? Y tanta gente los ve y teniendo tanta gente que está ahí viendo, ¿no? Y lo dan como palabra santa lo que dicen, y digo, bueno, ojalá que se pueda ir más a fuentes más confiables y más seguras, ¿no? Ya, creo que sí tenemos tiempo ya para una más. Bueno, y después quiero saber qué opinaron de lo que di, qué comentarios, como yo les dije, yo aprendo de todo esto también, estoy dando por primera vez algo en algún lugar que no es mi país, y en Ecuador, que encima que amo tanto Ecuador y a la gente de Ecuador, y de verdad para mí es un honor enorme estar acá. Me gustaría saber también después qué opinan. Haceme la pregunta y después si me pueden dar algún comentario, recomendación o lo que quieran, estoy súper abierta a recibir lo que sea. Ya, muchas gracias. A ver, tenemos una pregunta sobre cómo manejar la ansiedad que genera tener relaciones sexuales la primera vez y cómo se puede prevenir un embarazo del primer encuentro sexual también. La respuesta ante todo es preservativo. Siempre, ante todas las dudas que tengamos respecto al sexo, la respuesta es preservativo. Recordemos que el preservativo es, además de ser un método anticonceptivo, es el único método que existe que nos previene de enfermedades de transmisión sexual. Por eso es tan importante el uso del preservativo en todos los encuentros, de principio a fin, no únicamente para la penetración, para el sexo oral, para el sexo anal, para el inicio, por más que no es la penetración, usen igual preservativo por la duda, no pasa nada. Siempre es importante el uso del preservativo. Con respecto a la otra pregunta, que era lo de la ansiedad de rendimiento, ¿no? Bueno, así se llama ansiedad de rendimiento esto de antes del encuentro, la ansiedad que me provoca y cómo manejarlo. Eso también es algo súper personal, porque cada uno va a encontrar el modo que lo tranquilice. Yo siempre lo que recomiendo, por recomendar algo, no me gusta generalizar, creo que hay que ir al caso por caso, pero sí decirles que es importante que estemos en el lugar, que estemos en el aquí y ahora y empezar a percibir el lugar en el que estamos, con la persona en la que estamos, que nos enfoquemos en nuestro sentir, en nuestras sensaciones,
en la persona que tengo al frente, en los aromas que hay, utilizar los 5 sentidos que les decía recién. Creo que eso sirve mucho para volver y bajar un poco la ansiedad, ¿no? Ya, muchas gracias. Y de ahí, Ok. a todos los que están aquí de participantes, aquí hay alguien que está levantado la mano, si es que quieren hablar para que, o sea, les dejemos el mute. Y Por mí no hay problema con el tiempo, ¿no? O sea, yo puedo estar en serio 2 días hablando, no es que es mentira. Así que si se necesita extender un poquito, yo sé que por una cuestión de organización no me voy a meter en su organización, tiene que ser en este tiempo, pero quizás, o sea, no se preocupen, si es por mí la preocupación, no se preocupen que estoy disponible para esto, así que, bueno. Agustina, ¿me Sí, escuchan ahí? Ya. perfecta. Bueno, primero, muchas gracias. Me encantó toda tu exposición, espectacular, súper, súper genial. Yo creo que estos espacios lo que nos ayudan es a romper estas ideas que nosotros ya tenemos preconcebidas, de pronto de nuestros padres, de pronto de nuestros abuelos, de incluso cultural, ¿no? Y más para nosotras como mujeres. Me encantó tu exposición súper clara y de pronto mi duda sería cómo nosotros podríamos hacer un mundo mejor en cuanto al conocimiento e información desde los niños. Desde que yo soy Bien. psicóloga infantil, entonces igual tengo 2 pequeños y mi hijo, claro, mi hijo tiene 3 años y él le encanta estar así con su cuerpo y todo y de pronto para otra persona, no, déjale que no se toque. Tú está conociendo su cuerpo. O sea, yo empiezo desde esa parte, no está conociendo, no desde los gritos, no desde el horror, ¿no? Desde la otra parte que es, no, ¿qué está haciendo? Mm. Qué Y bien, ese qué lindo, gracias por tu aporte. Sí, decime. Sí, eso decía, yo opto, yo les digo a mis pacientes igual, les digo, mira, tú debes hablar, los niños son muy pilas, ellos se dan cuenta de tus inconsistencias, entonces si tú coges y dices, no se toque, que está mal y todo, y tú te horrorizas, ¿ok? Desde la tranquilidad, o sea, ser coherente en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas y en lo que sientes. Desde ahí, pues ya hay otra concepción. Entonces, partiendo de ahí, quisiera tu punto de vista para educar a las personas desde la sexualidad en la infancia. Bien, muchísimas gracias por el aporte. Qué hermoso lo que haces, porque trabajar con niños siempre es un gran desafío. Los niños se van moldeando y que seguro estás cumpliendo un rol muy significativo en la vida de todos esos niños, más allá de tus hijos también, así que felicidades por eso. Por otro lado, yo creo que es empezar en casa a sacarnos el prejuicio que educación sexual únicamente es hablar sobre los órganos genitales, sobre genitalidad o sobre penetración o sobre prácticas sexuales. En realidad la educación sexual tiene que ver mucho con esto que les decía de la puesta de límites, que cuando un niño nos dice que no, es no, que cuando un niño aprende a bañarse solo, hay que dejar ese espacio solo y empezar a tocarle la puerta antes de entrar al baño, que está bueno que tengan su espacio para dormir en su propio dormitorio, si tienen la posibilidad, por supuesto, en cuestiones de espacio, para que así sea, que el niño pueda pedir lo que necesita y sobre todo empezar a hablar de lo que necesita, cuando lo necesita y empezar a hacer preguntas. No darle la información servida, eso es importante saber, no darle la información servida, esto es así, 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 sino que a medida que el niño vaya preguntando, porque los niños son muy curiosos también y van preguntando cosas, entonces, a medida que vayan preguntando a los niños lo que van preguntando, poder ir respondiendo con la mayor claridad, con un lenguaje que por supuesto los niños entiendan, pero imagínense la confusión que es para un niño decir, ¿cómo nací? Y que le digan, no, vino una cigüeña y te tiró por el aire. Y después como que dicen, pero ¿por qué me mintieron? Digamos, o sea, poder entender, poder explicar desde otro lugar, no desde esta mirada que se le da de la semillita, de la cigüeña, de no sé qué, pero a medida que el niño vaya preguntando. Respetemos los momentos de cada niño y las dudas de cada niño en el momento que surjan, porque por algo están surgiendo y los padres tienen que ser los principales que respondan esas preguntas. Por ahí no dejar esta tarea solamente a la escuela o al rol educador, tenemos roles de educadores siendo padres, yo no soy madre, pero es algo que veo mucho, ¿no? Que se me consulta también mucho. Doy talleres para adolescentes también. Entonces, es algo que se habla mucho, que los adolescentes me dicen como,
en mi casa me dijeron esto, y después me enteré por otro lado, por un primo más grande, o por un amigo más grande, que en realidad yo venía de otro lado y lo asociaron, la verdad que como la sexualidad como algo malo. Entonces, en primer lugar, empezar a hablar en el momento que pregunten, sacar las dudas y respetar las puestas de límites de los niños y que los niños empiecen a respetar sus propios límites y los límites que también ponen los padres. Muchas gracias. También tenemos otras preguntas, si no te molesta mucho. No. ¿Cómo abrimos con nuestros padres para hablar de todo este tema de como que del sexo y de la sexualidad? Bien, siendo hijos entonces, la pregunta es cómo, siendo hijos, planteamos, preguntando. No somos adivinos, nuestros padres saben que no somos adivinos porque nos tuvieron como seres humanos, no como superheroínos que leen el futuro ni las mentes. Entonces, saben que somos humanos y que necesitamos preguntar para saber. Quizás yo siempre recomiendo el empezar con el yo siento, una frase, ¿no? Yo siento que me está faltando información de esto, yo siento que tengo ciertas dudas y me gustaría hablarlo con ustedes, yo siento que quizás me gustaría buscar un profesional para sacarme estas dudas si ustedes no me las pueden brindar, porque también hay que respetar que quizás para los padres les puede resultar difícil hablar de esto, entonces no dudar en la búsqueda de un profesional en el momento que esto surja, si es que surge. Yo creo que viene por ahí la cuestión, ¿no? Más de poder hablar de nuestro sentir, nuestro pensar y ver qué hacer con eso. Gracias, Agustina. Otra pregunta que te hacen es, ¿cómo se puede evitar los sentimientos de culpabilidad o bochorno al momento del autoplacer? Bueno, eso yo creo que tiene que ver mucho con a qué está ligado la culpa. Si está ligado por una cuestión de lo que nos enseñaron, si está ligado a una cuestión religiosa, si está ligado a que tengo pareja y está mal masturbarme porque tengo pareja, entonces ya está mi pareja para darme placer, me lo puedo dar sola. O sea, hay que ver bien de dónde, el origen de esa culpa. Una vez que tengamos el origen de esa culpa, quizás empezar a desmenuzarlo y quizás ver qué se puede hacer con eso. Entender que esto es un encuentro con nosotros mismos, empezar de a poco, empezar permitiéndonos una estimulación, aunque sea auditiva al principio, después ir avanzando con algo más, después recién utilizar las manos o un juguete o lo que se vaya a utilizar para la masturbación, o sea, ir paso a paso, me parece que va por ahí, pero previo a eso, hacer un análisis de dónde proviene esta culpa, para poder despejarla. Ya, entonces, o sea, con ese tema de como que la masturbación tenemos un montón de preguntas. La primera es si es que la masturbación mutua se considera como sexo. Claro que sí. Claro que sí, es considerada sexo, es una práctica sexual. Es una práctica sexual además muy placentera porque estoy compartiendo con la otra persona mi propio disfrute. Entonces, creo que es, además de ser muy sexual, es algo muy íntimo. Íntimo me refiero, la intimidad no es, hay un autor que se llama Streng, bueno, un autor, no importa, que habla sobre los 3 pilares del amor y habla sobre la importancia de la intimidad. La intimidad tiene que ver con la confianza que tenemos con la otra persona, con estos códigos compartidos que hay, ¿no? Que ya te estoy mirando y ya sé lo que estás pensando y lo que yo estoy pensando. Entonces yo creo que es algo que genera mucha intimidad, intimidad en este sentido, porque permite que la otra persona esté viendo nuestro propio disfrute y yo estoy viendo disfrutar a la otra persona. Creo que puede ser muy nutritivo también para las parejas, la masturbación mutua. Ya, gracias. También tenemos sobre ese mismo tema de como que la masturbación, ¿qué pasa si es que se detecta problema en eso? O sea, digamos, si es que es dolorosa o algo, ¿cómo se puede mejorar esto? Si la masturbación es dolorosa, Ja. ok. Bueno, consultar al médico. En primer lugar, a ver, no vamos a descartar que siempre hay que descartar lo orgánico en primera instancia, concurrir a un urólogo o ginecólogo, dependiendo de quién estemos hablando. Creo que es importante porque hay que ver
qué está pasando. Muchas veces cuando la masturbación es dolorosa puede ser en el hombre, puede ser porque por el frenillo, por ejemplo, tengo el pene acá, pero bueno, si me pongo a sacar todo, tengo unos peluches para hacerlo ilustrativo, pero bueno, de verdad, te juro que voy a estar 2 días. Pero resulta que por ahí eso puede estar tirando a medida que uno se está masturbando, entonces habría que ver si es necesario hacer una cirugía, por ejemplo, o cómo tratarlo, o sea, eso hay que descartarlo orgánico. Me parece que sería bueno consultar al médico, al especialista que les puede decir mejor y ver cada caso. Ya. También tenemos, ¿qué opinan? Ay, no, aguanta. ¿Cómo se puede abarcar el sexo y la sexualidad para personas que no han iniciado como que el sexo? Bien. En primer lugar, utilizar estos 3 aliados que les decía, información, creatividad y flexibilidad. En primer lugar, la información, poder ver qué estamos aprendiendo y de dónde estamos sacando la información que tenemos respecto al sexo. Definir qué tipo de prácticas sexuales estamos dispuestos a hacer, si tenemos ganas de tener sexo con penetración, si queremos empezar de a poco, si queremos estar con un hombre, con una mujer, con una persona de otro género. Creo que, primero, el autoconocimiento, ¿no? Muy importante. Ver qué estoy necesitando, y para eso es muy necesario ser consciente de lo que estoy necesitando. Muchas veces, como les decía, el espacio terapéutico ayuda mucho a esto porque nos permitimos escucharnos dentro de la terapia y estar más atentos a nuestro sentir. Entonces, creo que sería utilizar estos 3 aliados a nuestro favor. Ya, perfecto. Preguntan en el chat si es que puedes repetir de nuevo el nombre de tu libro. ¿Cómo? Preguntan en el chat si puedes repetir el nombre del libro. ¿Del libro o del autor? Streinberg se llama el autor. Se escribe con S, T, R, E, N, B larga, E, R, G. Streinberg. Él es el autor que habla de estos 3 pilares del amor, que bueno, es el compromiso, la pasión, se los estoy spoileando. Compromiso, pasión e intimidad. Ya, gracias. Y de ahí nos quedan 2 preguntas nomás. La primera es, ¿qué nomás abarca como que tener sexo sin contar la penetración? Bien, puede ser caricias, pueden ser juegos eróticos sin necesidad de penetración, pueden ser masajes eróticos sin necesidad de penetración, pueden ser bañarse juntos, tocarse, frotarse, el famoso sexo con ropa, el explorar las zonas erógenas, bueno, no, millones. O sea, lista interminable. Cada uno va a buscar cuál es la que más le guste, por supuesto, no tiene que ser para todo el mundo igual. Ya. De ahí tenemos, ahora, nos hicieron otra pregunta recién. ¿Desde qué edad consideras que es importante brindar la educación sexual? Desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos, a partir de ese momento nos estamos educando como seres sexuados. Desde antes de nacer ya somos seres sexuados, sin importar el sexo biológico que tengamos. Para todos es lo mismo. Como les decía, hablar sobre educación sexual no es que estamos hablando sobre genitales o que solamente estamos hablando de algo en particular, estamos hablando de algo mucho más abarcativo, principalmente la puesta de límites en los niños, que respeten sus propios límites y los ajenos, eso es parte de la educación sexual, y ahí no nombramos ningún genital. Les expliqué todo esto y no dije ni vulva, ni pene, ni vagina, ni nada, ¿no? Entonces, creo que desde el momento que a ver, yendo exclusivamente a lo que es sexualidad genital, el momento que vayan preguntando. Y si no tienen las herramientas para hacerlo, poder acudir a un profesional para que les pueda facilitar ciertas herramientas también. Ya, de ahí la pregunta es si es que es normal querer experimentar con alguien de mi mismo sexo, o sea, del mismo sexo. Ok. No sé qué es normal, porque es una palabra que no uso. Normal y anormal son palabras que... Y de hecho es muy peligroso utilizar la palabra normal y anormal en la sexualidad porque nos estamos poniendo una presión gigantesca. Dicho esto,
si vos lo sentís, metele nomás. Mientras la otra persona esté de acuerdo y es una práctica que te puede producir placer y que vos tenés muchas ganas de hacerlo, la idea es poder disfrutarlo. Así que sí, claro que sí que se puede hacer. No es obligación, no hay obligación de compra, pero si lo quieres hacer, pues hazlo. Ya. También una de las preguntas es, ¿cuál es tu opinión sobre el sexo y la religión? Wow, qué tema. Yo soy muy respetuosa de las religiones porque creo que todas las religiones tienen la base más hermosa de todas, que es el amor. Entonces, realmente, como comparto mucho el tema del amor en la religión, respeto mucho todas las religiones, creo que tiene bases muy buenas, muy sanas y muy lindas y transmiten mensajes que están buenos, pero que muchas veces nos hacen tener muchas culpas innecesarias. Durante muchos años se nos quiso domesticar con que las mujeres teníamos que reproducirnos y que el sexo únicamente era para la reproducción y se dejaba de lado lo más importante del sexo, que es el placer. Entonces, en ese sentido creo que le pifiaron, como se dice acá, que le erraron. Creo que no está bueno limitar, o sea, creo que son cosas totalmente distintas y van por otro lado, que deberíamos tratar de sacarnos esos prejuicios y poder diferenciar lo que es la religión que tenemos de base o la que estamos eligiendo actualmente de lo que es nuestra vivencia de la sexualidad, digamos, ¿no? Que la parte espiritual siempre está buena reforzarla y mantenerla, pero que bueno, que nada, que la sexualidad tiene que ver con otra cosa. También preguntan qué opinas de la hipersexualidad. Wow, qué pregunta. Creo que nada en extremo es bueno. Nada de nada. Ni siquiera nuestra comida más rica y preferida es buena en exceso. Siempre que nos vamos a los extremos, nada, terminan saliendo las cosas quizás un poco mal. Creo que hoy en día vivimos en un mundo hipersexualizado, donde hay como una cierta, está muy difuso el límite de lo que es sexual, de lo que es hipersexual, de lo que es, no sé, es como que está muy difuso ese límite. Creo que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo preservar lo que tenemos ganas de mostrar, que se muestre, y lo que no tenemos ganas porque no nos hace bien y no nos suma, no exponernos a situaciones que por ahí pueden llegar a generar inconformidad en algún aspecto de nuestra vida, o sea, y entender que todo lo que nos venden, yendo a tema de publicidades y demás, que se utiliza todo esto, nada de lo que nos venden, ni siquiera la pornografía es real. Lo que se muestra en la pornografía es totalmente distinto a lo que pasa en la realidad. Entonces tenemos expectativas quizás muy altas para cumplir, entonces, y después cuando no se da es como, ay no, mi vulva es totalmente distinta a la que se ve en las películas pornográficas que son todas chiquitas, rosaditas y no sé qué, entonces yo estoy mal. Es como que nos hacen creer que nuestro cuerpo está fallado, que está mal, y en realidad cada cuerpo es totalmente distinto. Entonces, como, podría hablar mucho sobre esto, porque es como que creo que abarca otros temas también, pero fundamentalmente tratar de preservarnos lo máximo posible a nosotros mismos y a los nuestros, ¿no? También preguntan qué opinas del consumo de la pornografía. Bien. A ver, yo creo que todo lo que sirva para estimularnos puede ser válido siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo. No estoy muy a favor de la pornografía estrictamente como se la conoce. Hay una productora muy conocida que se llama Erika Lust, no sé si la sintieron nombrar, se llama Erika con K, y el apellido es L-U-S-T. Ella hace pornografía feminista, que es una pornografía donde incluye el placer sexual de la mujer, donde los actores se les paga lo que se les tiene que pagar, donde se muestran cuerpos reales, donde está todo como más, si bien es sexo explícito, es mucho más compartido el disfrute, se incluye prácticas homosexuales, bisexuales, de todo tipo. Creo que es interesante esta propuesta, sus películas son pagas,
en euros encima, pero bueno, creo que es interesante darle lugar a esta nueva forma de pornografía, porque lamentablemente muchas veces se nos educa a través de la pornografía y aprendemos a través de la pornografía, y eso genera también ansiedad, como les decía, al ver que nuestro cuerpo no es el cuerpo que se presenta allí y demás, ¿no? Entonces, nada, creo que puede ser un arma de doble filo el tema de la pornografía. Ya, muchas gracias. Y ahora sí, en honor al tiempo, porque ya nos pasamos como 20 minutos, la última pregunta es de si es que tener relaciones sexuales muy seguido produce algún cambio físico en el cuerpo. El único cambio que nos puede producir tener relaciones sexuales muy seguidas es que va a haber un aumento del placer. Siempre digo, más es más. Mientras más nos estimulemos y mientras más sexo tengamos, más vamos a disfrutar de estos encuentros. El cuerpo va cambiando a lo largo de la vida, independientemente de que si tenemos más sexo o menos sexo. No sé, me parece que en realidad la idea es quizás no hacer tanto foco en el cambio corporal, que si bien no es tanto el cambio que puede llegar a ver, la vagina, por ejemplo, es una parte que en el momento que recibe estimulación es como que se hace grande y después vuelve a su tamaño, y así es como que está esto, y se adapta al tamaño de lo que ingrese. Si ingrese algo grande, se adapta al tamaño grande, si algo chico se adapta, por eso el tamaño no existe, no tiene nada que ver, no sé, vieron que dice el tamaño importa, no importa, no tiene nada que ver en cuanto a placer, femenino por lo menos. Entonces, nada, cambios corporales no sé, pero cambios a nivel psíquico les aseguro que van a querer más. Cada vez que tengan más, van a querer más. Listo, entonces con esto concluimos la charla. No se olviden que si es que tienen alguna duda adicional o quieren saber un poco más sobre el tema, pueden contactarse directamente con Agustina a través de su Instagram. Bueno, muchas gracias Agustina por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido una experiencia que enriqueció nuestro conocimiento sobre el sexo y la sexualidad. Ha sido un gusto tenerte como invitada y queremos agradecer de parte de todos los organizadores de este evento y de las personas que nos acompañaron por brindarnos su tiempo el día de hoy. Igualmente, Bueno. muchas gracias a todos los que pudieron asistir a esta charla. Esperamos que les podamos ver a lo largo de esta semana para que juntos podamos aprender más sobre la psicología. Gracias a todos. Bien, gracias. Yo digo algo bien cortito y ya los dejo ir. Yo agradecerles de verdad la oportunidad. Es hermoso lo que están haciendo, los quiero felicitar porque realmente creo que está bueno hablar de todos los temas que se están hablando estos días a lo largo de esta semana. Espero que les vaya excelente, la verdad que es muy lindo lo que hacen, muy bueno, y sin dudas es algo que les va a permitir a todos ir aprendiendo un poco más. Para mí fue un honor, les vuelvo a repetir, tengo un cariño inmenso por Ecuador, entonces para mí fue un honor poder compartir esto con ustedes y me alegra mucho que hayan recibido un poco de aprendizaje y como les dije, las dudas que tengan las pueden consultar. Si quieren el PowerPoint se los mando a Dome, si estás de acuerdo, Dome, te lo envío para que vos se los puedas quizás por difusión mandar a los chicos los que quieran, por supuesto no es obligación que lo tengan, pero quizás les sirve para algo. Así que bueno, eso es todo, les agradezco de corazón y les mando un beso enorme. Muchas gracias a ti, Agustina. Ha sido una charla súper chévere y súper interesante. Y bueno, gracias. Eso es todo. Nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, chau, saludos a todos ahí.